Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, gente, hoy lo que os traigo es un vídeo que me habéis pedido muchísimo. Y en este caso me habéis preguntado sobre cómo hacer para afilar lo que es la mandíbula, ¿vale? Para tener un rostro más afilado. Sé que es verdad que a lo largo de todos los años me habéis ido preguntando muchísimas veces cómo hago o para mantener lo que es la calidad del tema de la barbilla, ¿no? En la mandíbula y para que sea más afilada, ¿vale? Sí que es verdad que esto viene de que hay muchísimos modelos muy conocidos que tienden a tener lo que es la mandíbula marcada, ¿vale? O sea que al apretar se ve lo que es la mandíbula. Y bueno, os voy a estar explicando diferentes factores que tenemos que tener en cuenta y así para la gente que queréis lograr lo que es la mandíbula más marcada. El primer factor es muy importante, ¿vale? Bueno, antes de empezar, como siempre, suscribiros, activad la campanita de notificación para que os avise YouTube de los próximos vídeos. Por cierto, comentarme de qué os gustaría que hiciese el próximo vídeo, ya que también estoy muy atento a todos los comentarios que me vais haciendo. Importante también que me sigáis por Instagram como Ridu Fitness, ¿vale? Ridu Fitness en Instagram, lo tenéis abajo también en la descripción. Y también os invito a que vayáis viendo todos los vídeos que tengo por aquí. Y nada, mi gente, vamos a ir con lo más importante que hay que tener en cuenta. Os voy a dar 4 o 5 factores que son muy importantes a la hora de tener lo que es la mandíbula o la cara más cuadrada, ¿no? O no sé cómo se diría, ¿no? Y nada, mi gente, muy importante, que es algo que mucha gente no cuenta, ¿vale? He visto varios vídeos que hablaban de estos temas. De hecho, había cosas que yo ni sabía que se podían hacer para el tema de la mandíbula. Pero yo lo que más hago realmente es centrarme en el tema del ejercicio. Automáticamente tú cuando empiezas a entrenar y empiezas a tener una actividad física más, o sea, estás activo durante el día, automáticamente lo que es la mandíbula empieza a perder lo que es el tema de la grasa, la retención de líquido, que es lo que normalmente hace que la cara se vea más cuadrada, o sea, más recuadrada, más redonda. Y a mucha gente no le gusta, ¿vale? Si os fijáis muchas veces a la hora de una persona cuando empieza a ganar peso, lo primero que se le empieza a notar es el tema de la cara, ¿vale? Que empieza a engordar un poquito más. Así que en este caso yo lo que recomendaría siempre, si queréis hacerlo de una forma que se vea mucho más, es que empecéis a marcar, o sea, empezar a entrenar, ¿vale? Tener una actividad física muy importante. Eso como primer consejo que os doy, la gente que no entrenáis, empezar a entrenar, ¿vale? Tenéis aquí rutinas, tenéis muchos canales donde hay rutinas de ejercicios que también os van a ayudar a bajar lo que es el nivel de la grasa corporal y automáticamente también a que se marque la mayoría del cuerpo, ¿no? Así que como el principio. Lo siguiente sería mejorar lo que es la dieta. Empezar a mejorar la dieta, comer más proteínas, ¿vale? De las que necesitas durante el día, ¿vale? Por peso. Y también empezar a hidratarse muchísimo más, ¿vale? 2 litros de agua diario es muy importante, ya que con eso también te va a ayudar muchísimo. Comer más vegetales es muy importante también. Esto pasa lo mismo que con el abdomen. Automáticamente cuando marcas el abdomen, ¿vale? Lo que es la parte del abdomen, también al tener un porcentaje de grasa muy bajo, también se te va a marcar lo que es el abdomen. Lo que es la mandíbula, ¿vale? Así que esto como los ejercicios que yo os digo como más genérico, ¿vale? En nuestro caso, hay muchísimos productos también que sirven para el tema de esto. Yo tengo uno que me mandaron hace tiempo y es de Shield, ¿vale? Shield, ¿vale? A ver, os lo dejo por aquí. Y esto sirve para masticar, ¿vale? La verdad que es una presentación muy buena. Bueno, me lo mandaron para una colaboración y ahí estaba. Y en este caso, ya que muchas veces me lo habéis preguntado, y es verdad, ¿vale? Sí que es verdad que hay mucha gente que hace los vídeos de que me habéis estado preguntando tal, y no es así. Pero en este caso sí que es verdad que yo os voy a presentar esto. La verdad que sirve, de hecho, dentro del producto está el tema de la... ¿cómo se dice? De la rutina que podéis hacer para masticar. Normalmente estos son gomas, que son las famosas gomas que sirven para el tema de masticar, ¿vale? Aquí os lo dejo, más o menos, a ver si se enfoca. Bueno, da igual que no se enfoque. Bueno, es esto, ¿vale? Lo pones en el... O sea, lo empiezas a masticar y con eso vas haciendo una rutina, ¿vale? Está muy bien. Y yo realmente no lo suelo hacer, ¿vale? Porque
también una de las cosas, de los factores para la gente que no queréis, pues esto, el chicle, ¿vale? El chicle sirve, o sea, es uno de los productos que sirven por el simple hecho de que al ejercitar, esto es un músculo, ¿vale? Hay mucha gente que no lo sabe, pero lo que tenemos aquí es un músculo, ¿vale? La mandíbula, tenemos un músculo que es el que se encarga de hacer el movimiento. Es uno de las cosas que yo creo que por eso mismo me salieron lo que es el tema de la cara más marcada, ¿vale? No es por este producto, o sea, yo os lo digo, es así, de simple. De hecho, me lo podéis ver en muchos vídeos de hace muchísimo, que también tenía lo que es la cara como más marcada. Y es algo que siempre me habéis dicho, de cómo logras tener la cara así, cosas así. Y automáticamente yo os voy a decir que hay mucha gente que dice que en el gimnasio no se entrena la cara, pero sí que es verdad que se entrena la cara, ¿vale? No de una forma muy directa, pero de una forma indirecta, sino solo podéis fijaros en la gente, por ejemplo, que está fuerte, normalmente tiene la cara marcada y de alguna forma pues se hace mucho más atractivo y que gusta más, ¿no? Al fin y al cabo. Así que estas son las cosas que yo hago, ¿vale? Personalmente. El chicle, ¿vale? Yo tomo hace tiempo, yo creo que estaba viciado al tema del chicle, cada día tenía un chicle y de pequeño, ¿vale? De muy pequeño. Yo creo que sería porque estaba más nervioso en la adolescencia y todo eso, pues solía tomar más chicle, ¿vale? Otra cosa que hago mucho, que es no parar de sonreír, ¿vale? Soy una persona que todo el rato me estoy riendo de todo, todo el rato estoy sonriendo a todo el mundo. Y es porque soy así, ¿vale? Realmente. Y yo recomiendo que a la gente que estéis mal, ¿vale? Intentar sonreír, ¿vale? Intentar sonreír, intentar demostrar una sonrisa a una persona, que eso, solo por sonreír, trabajas muchísimo lo que es la musculatura de la cara y eso también pues te va a ayudar para marcar, ¿no? Para marcar el tema de la mandíbula. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Os recomiendo que os sonreáis muchísimo más. Y veréis que de verdad lo vais a lograr, ¿vale? Pero hay que sonreír mucho, dejar de ser borde y empezar. Esto es un extra, ¿vale? Que al intentar hacer ejercicios durante el día de apretar, ¿vale? Apretar los dientes, la mandíbula, esto es lo que es el mewing, ¿no? Que es el famoso ejercicio que es para el tema de la mandíbula, ¿vale? En este caso lo que se tiene que hacer es apretar los dientes, los dos, ¿vale? Los dientes, apretarlos o masticar y levantar lo que es la lengua al paladar, ¿vale? Y hacer repeticiones así. Simplemente esto es lo que sirve para el tema de la mandíbula. Estaré haciendo muchos más vídeos, ¿vale? Sobre este tema que de verdad yo aquí os he ido dando ejercicios que se pueden hacer y también lo que es el tema de cosas que están relacionadas para tener lo que es la cara marcada. Así que nada, mi gente, espero que os guste el vídeo, compartidlo para que más gente se entere de cómo se tiene que hacer, ¿vale? Suscribiros, que es muy importante, suscribiros, activar las notificaciones y seguirme en todas las redes sociales, ¿vale? Como Instagram, estoy muy activo. Estaros atentos también porque voy a empezar a hacer directos tanto en Twitch como también en YouKnow, también estoy haciendo mucho. En Instagram estoy haciendo también muchos directos últimamente. Así que estaros atentos por ahí. Y nada, para estar, pues normalmente en los directos voy hablando de muchas cosas. Así que sin más dilación, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, me voy, adiós.